Buenos días, el día de hoy continuamos con la sesión número 14 que tiene por tema enlace químico. Bueno, primero para comenzar, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico siempre va a ser la fuerza que mantiene a dos átomos unidos en los diferentes compuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que estas fuerzas son de tipo electromagnético porque se atraen y pueden ser de distintos tipos y valores. La energía necesaria para romper, obviamente, este enlace se conoce como energía de enlace. Ahora, cuando se produce un enlace entre ambos, los átomos no cambian. Por ejemplo, al tomar el agua, los átomos de hidrógeno, como sabemos la fórmula del agua es H2O, los átomos del hidrógeno siguen siendo hidrógenos y del oxígeno siguen siendo oxígenos, obviamente. Y son lo que cambia simplemente son sus electrones. ¿Por qué? Porque sus electrones son hidrogenados. ¿Qué quiere decir hidrogenados? Que se comparten junto con el oxígeno y forman un enlace químico. Con tipos de enlaces químicos. Tenemos dos tipos de enlace, el enlace iónico y el enlace covalente. Dependiendo de la configuración electrónica de los átomos y obviamente su afinidad, los podemos dividir por sus electrones en ambos, como los hemos mencionado. Enlace iónico, que es en las que el átomo transfiere su energía, y enlace covalente es en la que los átomos comparten su energía. Vamos a ver un poco más sobre el enlace iónico. Bueno, un enlace iónico siempre va a estar formado por la transferencia de iones, como lo hemos dicho, o de átomos. Ahora, esta transferencia de electrones siempre se da entre un metal y un no metal, entre polos opuestos, cuando los necesitan. Por ejemplo, en el sodio es un metal cuya capa externa tiene un solo electrón, uno solo. Ahora, este puede ser cedido con facilidad y quedar como un cation. ¿Esto qué quiere decir? Que puede quedar de manera positiva, Na positiva. En cambio, por ejemplo, algo diferente tenemos al cloro. El cloro tiene 7 electrones en su parte externa, en su capa externa, razón por la cual, según su predisposición para atraer un electrón y quedar con 8 electrones, o sea, atrae uno para quedar de manera par y lo que lo transforma en un anión. Un anión es cuando estamos hablando de manera diferente. Anión es negativo, cation es positivo. Entonces, si se juntan en una solución acuosa el sodio y el cloro que estamos mencionando, sus cargas opuestas se atraen por fuerzas electrostáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el negativo más el positivo se atraen. Ahora, los compuestos formados de esta manera se arreglan y forman entre sí diferentes tipos de cristales. Forman una nueva mezcla cristal. Vamos a ver una característica general de los cristales iónicos. Una característica general es que en los enlaces iónicos siempre participa un cation y un anión, una carga positiva y una carga negativa. Ahora, siempre están en una escala macroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que los compuestos iónicos siempre van a formar sólidos cristalinos. Sus enlaces siempre va a ser un sólido cristal o una mezcla cristalina. Por lo general siempre presentan estados de fusión altos debido siempre a su aumentativa y fuerte atracción electrostática. Ahora, recuerden que no conducen electricidad en estado sólido al ser simplemente cristales iónicos. Solamente pueden conducir electricidad cuando están fundidos. ¿Por qué? Porque ahí hay presencia mucha de iones móviles. Están en constante movimiento los iones cuando están siendo fundidos. Y conducen electricidad cuando están obviamente disasociados en una solución. Cuando hablamos de disasociados es que cuando están disparejos dentro de una solución no están agrupados aún. Continuamos con un ejemplo. Por ejemplo, aquí estamos viendo la fluorita. La fluorita se encuentra en México. Está compuesta por flúor y calcio. Ahora, muchos compuestos iónicos son piedras preciosas. Eso es lo que queremos tratar de decir cuando trabajamos con cristales, piedras preciosas. En este caso, estamos poniendo como ejemplo la fluorita, que es el fluoruro de calcio. Obviamente, el cloruro de calcio, el CaCl2, es un compuesto iónico usado principalmente para evitar la formación del hielo y es usado como deshumidificador. Ahora,
Así como también podemos trabajar con cristales fuertes, como el que acabamos de mencionar, diferente de la fluorita, también podemos trabajar con otro cristal que vendría a ser el bromuro de magnesio, que también es usado para acelerar mucho las reacciones químicas. ¿Qué quiere decir esto? El bromuro de magnesio es utilizado como un catalizador para acelerar mucho una reacción química, para acelerar un proceso, para que haya un avance de manera inmediata y no esperar tanto tiempo para lograr un objetivo. Continuamos con enlaces químicos covalentes. Esto es la parte B. Un enlace químico covalente, ¿cuándo se va a establecer? Obviamente un enlace químico covalente se establece cuando dos átomos comparten sus electrones. No lo transfieren, los comparten. Los electrones no se encuentran fijos ahí, sino que se mueven entre los dos átomos, van y vienen y van y vienen. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo, obviamente, si van y vienen, tienen una electronegatividad. Ahora, cada átomo tiene una diferente atracción de sus electrones. ¿Por qué? Porque cada uno consta de manera diferente, pueden intercambiar, pueden moverse de un lado a otro, pero siempre van a tener una carga electronegativa por el movimiento. Continuamos con enlaces covalentes polares. Aquí se dividen en dos, en polar y no polar. Cuando trabajamos polares, son sustancias con diferente capacidad de atraer electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que son polares. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo cualquiera, la molécula de sulfuro del hidrógeno, cuando trabajamos el HS. En este caso, el azufre es el muy electronegativo, tiene una carga muy pero muy negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo tanto, que al juntarse con el hidrógeno, los electrones se comparten, de manera que estarán un poco más cerca al azufre y tratan de balancear la electronegatividad. Por lo tanto, lo convierten en algo polar y que esté algo establecido. En otras palabras, en la formación de un enlace covalente polar no hablamos ni de cationes ni de aniones, sino hablamos del átomo con mayor electronegatividad que queda en una carga negativa parcial y el átomo con menor electronegatividad que queda con una carga positiva parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un átomo que es mucho más electronegativo y hay uno que es mucho menos. Al juntarse, al agruparse, se transfieren de manera que se puedan equilibrar y llegar a formar un enlace correcto en el cual haya sobre todo un equilibrio. Continuamos con enlace covalente no polar. Cuando las sustancias son de similar capacidad, tienden a traer un enlace de manera mucho más frecuente. Se dice que esto es no polar, puesto que los electrones compartidos de forma igualitaria entre ambos átomos son un poco más disasociados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la unión entre los átomos del carbono en la molécula del etano, que es el C2H6. Ahora, esto es no polar, ¿por qué? Porque los dos carbonos tienen atracción parecida y de manera igual hacia el hidrógeno. Ahora, depende mucho de su cantidad de electrones para cómo se van a distribuir, de manera que pueden quedar de diferente forma. Puede quedar un enlace doble, simple, triple, hasta cuádruple. Vamos a ver primero qué es un enlace doble, un enlace simple y un enlace triple. Denominamos un enlace simple cuando se produce solo un par de electrones. ¿Qué quiere decir? Cuando se produce cuando solo un par de electrones son compartidos. ¿A qué nos referimos con esto? Que solo se comparten dos. Esto se representa con una línea entre ambos átomos. O sea, simplemente C-C. Ahora, ¿cuándo convencionamos un enlace doble? Un enlace doble son cuando 4 electrones compartidos son entre ambos átomos, por lo cual se representa por dos líneas. Sería C-C, o sea, serían dos líneas. Ahora, cuando trabajamos un enlace triple, obviamente estamos hablando de 6 moléculas en dos átomos. No hablamos de 6 moléculas cualquiera, sino estamos hablando de 6 electrones entre dos átomos. ¿Qué pasa con los electrones? Se comparten, obviamente, espero que hayamos entendido. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando es un enlace simple, doble, triple? Nosotros aquí podemos observar
una imagen de enlace covalente triple. Está ubicado por 1, 2 y 3 guiones o líneas expresivas. Esto nos demuestra cuándo es un enlace covalente triple. Si solamente tuviera dos, estamos hablando de un enlace covalente doble. Si solamente tuviera una que vendría a ser en el medio, la del medio nomás, estaríamos hablando de un enlace covalente simple, vale la aclaración. Continuamos obviamente con sus características de los compuestos covalentes. Los electrones son compartidos, siempre van a ser entre dos o más átomos, tienden para lograr formar su equilibrio. Estas uniones se presentan muy frecuentemente entre los elementos que son similares y los no metales, porque son los que necesitan un poco más de equilibrio. Ahora, pueden formar moléculas a diferencia de los cristales iónicos. Ellos tienden a formar una solución un poco más estable. Ahora, no pueden conducir velocidad. Esto es algo muy importante. Los compuestos covalentes no pueden ni no tienen a conducir velocidad. Ahora, al disolverse, no producen partículas cargadas, sino simplemente diluyen. Ahora, los sólidos covalentes con fuerzas multidireccionales, esto es muy importante, tienen altos puntos de fusión. Y como por ejemplo podemos tener aquí al diamante, al grafito, al sílice, que forman sólidos reticulares o periódicos. Cuando nos referimos a esto es de que están ubicados en diferentes formas y al llevarlos a diferentes puntos de fusión puedes obtener diferentes tipos de fuerzas. Continuamos. Vamos a ver un ejemplo de un compuesto de enlaces covalentes. Nosotros podemos observar en este caso la adrenalina. Podemos observar enlaces simples, enlaces dobles, enlaces simples. Ahora, vamos a ver, la mayoría de compuestos orgánicos donde el carbono es el elemento primordial se caracteriza por la presencia de enlaces covalentes. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría, casi todos los enlaces que llevan por sí carbonos, estamos trabajando de enlaces covalentes. Muy bien, ahora estas moléculas, como por ejemplo hemos escogido ahorita la adrenalina, están en conjunto con el metano y la glucosa, que están formadas por enlaces covalentes y se unen para diferenciar lo que vendría a ser en este caso la adrenalina. Ahora, como podemos observar, la adrenalina es un compuesto con enlaces covalentes tanto simples como dobles, más no triples. Ahora, nosotros hemos tocado aquí mucho lo que es la electronegatividad. Pero, ¿qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad de un electrón de atraer electrones de valencia. Y ahora, ¿pero qué es un electrón de valencia, profesor? Los electrones de valencia son los que pueden formar enlaces. Ahora, estos enlaces se dan a través de los electrones de valencia. Estos se encuentran en la capa exterior de energía del átomo. Es en la capa U en la que está más presente a tener cambios. Ahora continuamos. Ahora, ¿cómo se forma un enlace químico? La naturaleza siempre tiende a alcanzar el estado menor de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que los gases nobles son elementos que poseen su capa de energía de valencia completa. Por eso, estos elementos son muy estables y poco reactivos. Asimismo, tenemos la tendencia de los elementos por tener una capa de energía de valencia completa, que es la fuerza que promueve la formación de diferentes y nuevos enlaces químicos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la configuración electrónica del potasio. Estamos hablando de que la configuración del potasio está dada por la siguiente. Hablamos de potasio, K es igual a 1S2, 2S2, sacando por suma tenemos 2, 4, 10, 12, 10, 12, 18 y 19. Estamos hablando que la configuración electrónica del potasio, estamos hablando de 19. Espero que hasta ahí estemos todos. Ahora, según la regla del octeto, el potasio se vuelve mucho más estable si cede ese último nivel de energía quedando con 18. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos ahora el potasio como anión, como positivo. Estamos hablando ahorita trabajando de enlaces iónicos, como el anión, como el catión. Vale la aclaración, estamos trabajando aquí. Entonces comenzamos. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Estamos dejando el último para que sea K positivo. Ahora, otro ejemplo podemos trabajar el cloro. El cloro está dado por una configuración electrónica de 17. En este caso comenzamos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Hasta aquí
llevamos los 17. Ahora, para alcanzar el octeto es más fácil si el cloro acepta ese electrón, con lo que la configuración electrónica del cloro va a con lo que la configuración electrónica se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que al transformarse su unión, el cloro va a adquirir el electrón y va ahora a ser negativo, de tal manera que ya no va a terminar en 17, sino ahora va a terminar en 18. Su configuración electrónica cambiaría a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Entonces, si se colocan en un recipiente el potasio y el cloro, el electrón del potasio se va a transferir al cloro y se va a formar entre ambos un enlace químico. Ahora, ¿qué hace este enlace? Hace que este enlace se vuelva mucho más estable y que no se puedan separar, no se disasocien de manera muy constante. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estén separados, el cloro va a estar con un electrón negativo y el potasio va a quedar como positivo. Bueno, vamos a continuar con un ejemplo número 2, algo sencillo. Vamos a ver, en el caso de diferentes afinidades, cuando por electrones, es fácil entender cuándo se unen. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando los átomos son iguales? En este ejemplo vamos a ver el oxígeno, el O2, el oxígeno molecular. En esta configuración electrónica sabemos que el oxígeno está compuesto por 8, o si no me equivoco, 8 electrones, que vendrían a ser 1s2, 2s2, 2p4. Entonces, el oxígeno en sí tiene 6 electrones, que es 2s2, 2p4, en su capa exterior. Ahora, cuando trabajamos con dos átomos de oxígeno que tienen la misma atracción por electrones, ¿esto qué quiere decir? Que cuando se juntan comparten dos pares de electrones, quedando cada uno con 8 electrones, porque se comparten dos ambos. Ahora, en su capa, obviamente, todo esto ocurre en su capa exterior. Ahora, lo que resulta es que la molécula de oxígeno, el O2, siempre va a ser mucho más estable que los dos átomos de oxígeno separados. Su unión es mucho más fuerte porque es mucho más completa y mucho más asociada, como vendría a ser. Continuamos con la función del electrón en el enlace químico. Hemos hablado tanto de los electrones que ¿cuál es su función? El actor principal siempre en los enlaces entre átomos siempre va a ser el electrón. Ahora, ¿por qué? Porque recordamos que el átomo, recordando la estructura principal del átomo, cada átomo posee el mismo número de electrones, tanto con carga negativa y los protones con carga positiva. A esto le damos una carga neutra. Sin embargo, siempre los electrones van a tener la capacidad de moverse entre ambos átomos. Pueden ir y venir, traspasarse a otro átomo y regresar. Pero obviamente siempre esto va a dar en ciertas condiciones. Para entender la naturaleza de los enlaces químicos, siempre es importante saber cuando la configuración electrónica de este átomo está distribuida con diferentes electrones. Ahora, los electrones ocupan los niveles mucho más altos de energía, que son los niveles exteriores. Por tal razón, el electrón de valencia son los llamados a los últimos de la última capa, mejor dicho, a los exteriores. Ahora, estos siempre van a estar involucrados, obviamente, en la formación de enlaces químicos. Cuando un átomo pierde o gana un electrón, adquiere una carga tanto positiva como negativa y se transforma en un ion. Ahora, el átomo que cedió su electrón y ahora es carga positiva, siempre va a ser llamado catión. Cuando cede uno de sus electrones y termina de manera positiva, catión. Y ahora el electrón o el átomo que por el contrario toma un electrón y tiene carga negativa va a ser llamado anión. En otra palabra, cuando trabajamos catión estamos hablando de los positivos, cuando tú das uno tuyo. Anión es cuando tú tomas uno, estamos hablando de los negativos. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que haya servido mucho esta clase. Estaba algo sencilla. Recuerden de que tienen que realizar un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o un resumen del tema y obviamente desarrollar su actividad. Bueno, eso es todo. Nos volveremos a encontrar. Hasta luego.